Muy buenos días, hermanos. Parece que se escucha bien, ¿verdad? Si puede ver la imagen en pantalla, son imágenes de una avalancha de nieve. Y déjeme decirle algo, y en serio lo investigué. Las probabilidades dicen, hermanos, que usted no morirá en una avalancha de nieve. Eso dicen los investigadores. Las avalanchas matan únicamente a unas 30 personas por año en Estados Unidos. Solamente 30 personas aproximadamente mueren por un evento de estos. Y eso significa que usted tiene grandes probabilidades de no morir de esta manera. Ahora, en caso de que le sucediera, hermano, a usted, quiero darle un consejo muy importante para sobrevivir en una avalancha así. Los expertos dicen que cuando esté sepultado bajo la nieve, primero escupas y luego caves. Primero escupe saliva y después cava. Así de simple. Resulta que uno de los peores errores que comete la gente, hermanos, que han tenido esta experiencia cuando los atrapa una avalancha, es que cuando están cubiertos de nieve, empiezan a cavar locamente. Y la parte de cavar es buena idea, pero hacerlo desesperadamente no. Y muchas veces, hermanos, cavan en direcciones equivocadas y terminan enterrándose más que en vez de salir. La revista popular Science publicó una nota sobre una víctima que murió así. Lo va a ir entendiendo usted. Cuando los equipos de rescate encontraron el cuerpo de esta persona, hermanos, que cavaron muchos metros bajo la nieve, descubrieron que en su furioso intento por salir, accidentalmente había cavado 9 metros más profundo. Él solito se enterró. Lo curioso, hermanos, de estar bajo una avalancha es que no sabes la posición en la que está tu cuerpo. Tienes nieve por todos lados, no sabes si estás parado, si estás de cabeza o estás acostado, no sabes. Hay una manera de saber en qué posición está tu cuerpo, dicen los expertos, y aquí está, por eso les decía que era importante escupir. Dicen que si apartas un poco de nieve de enfrente de tu rostro y escupes saliva, y si la saliva cae lejos de ti, quiere decir que tu cuerpo está boca abajo. Y necesitas darte la vuelta y cavar hacia arriba. Si escupes y la saliva cae a la izquierda o a la derecha, entonces tu cuerpo está de costado y necesitas darte la vuelta. Pero si usted escupe y la saliva cae en su rostro, es decir, se le regresa, quiere decir que usted está boca arriba y esa es la dirección en la que debe cavar. Curioso, ¿no, hermanos, cómo sobrevivir a una avalancha? Cuando escupimos conocemos la diferencia, dicen los expertos, si estamos entre arriba o abajo. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, entró en escena, hubo mucha confusión en cuanto al rumbo de las personas. Fue una época de confusión, muy parecida a nuestros días. La Biblia nos habla del cumplimiento del tiempo en referencia a cuando vino el Señor Jesús. Empieza a poner las cosas en orden, cómo nos debemos comportar. Había mucha confusión. Hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie que he titulado Felicidad a la manera de Dios. Tardé en ponerle en título, no encontraba algo apropiado, creo que esto fue lo más apropiado de acuerdo a los bienaventuranzas. Y hoy corresponde a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, dice el texto, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese es nuestro estudio hoy. Y una vez más lo vamos a oír con oídos del siglo XXI. Nos suena algo como una ironía, ser humilde para recibir una tierra por heredad. Más bien, hermanos, nosotros vamos a pensar en que quienes van a heredar una tierra en el fin de los tiempos van a ser aquellas personas reconocidas, afamadas, que aparecen en la TV, celebridades de Hollywood. Pero humilde y manso no son palabras que vienen a tu mente cuando piensas en esta lista de recibir la tierra por heredad. Pero Jesús insiste en esta idea. Lucas 18 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estos, hermanos, son a los que nadie les presta atención, a los que se humillan, los que parecen que no están presentes. ¿Los ha identificado usted? Los que parecen no estar presentes, quizá cuando hay un evento. Para la Biblia nos promete que habrá un gran día. Y mientras los que exigen y gritan y se creen con derecho de todo, hermanos, son echados de todas partes.
Curioso, usted se da cuenta que en nuestros días como personas, en el calendario tenemos días para todo, día de la mujer, del abuelo, incluso sabe que hay día para el perro. Pero imagínese destinar, hermanos, a los humildes un día. ¿Se le festejaría a usted? Destinar un día para los que son mansos. Jesús, hermanos, parece que empieza a poner las cosas al revés. Parece que nos empieza a decir que para subir hay que bajar y que la humildad es grandeza. Hoy nuestro sermón se va a titular para esta bienaventuranza más grande que el orgullo. Y nos vamos a concentrar en una parábola que explica este tópico. Y déjeme decirle, hermanos, que si hay algo más grande que el orgullo. Lucas 18, si tiene su Biblia. Lucas 18, versos 9 en delante, vamos a estar ahí. Jesús nos va a contar la historia de dos personajes que aparecen en escena en una parábola. Quizás usted la ha leído. Lucas 18, versos 9 en delante. Nos va a hablar, hermanos, de un fariseo. Antes de darle lectura, déjeme darle un resumen de lo que era un fariseo. Aquí puede verlo usted en pantalla. Un fariseo es una persona que reacciona contra el creciente deterioro religioso del pueblo judío. Es un religioso judío. Se sabe la ley de memoria, la puede recitar en cualquier momento. Un fariseo es alguien admirado por las personas, lo tienen en alta estima. Es una persona importante, comprometido con la ley hebrea. Fueron instruidos desde niños, influyentes en su época y tienen una alta posición. Esto es lo que debes estar pensando cuando lees la palabra fariseo. Va a ser nuestro primer personaje de la parábola. El segundo es un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, hermanos, no solo le cobra a los romanos los impuestos, o los cobra para ellos, perdón. Cuando las personas andaban transitando en los caminos y les cobraban los impuestos, todavía tenía el derecho el recaudador, hermanos, de ir y buscar en los bolsillos y sacar el dinero. Era algo legal. Pocas palabras, un ladrón, pero legal. Lo podría hacer. Y hay de ti si te ponías a la oposición, o si te le ponías a la defensiva, perdón. Estos dos personajes van a entrar al templo. Y uno de ellos va a ser quizá el ejemplo que usted le mostraría a su hijo y le dijera, mira, tienes que ser como él. Veamos qué nos dice la parábola, hermanos. Verso 9. Es la audiencia que está rodeando al Señor Jesucristo. La parábola se las va a contar a ellos, a los que nos dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién se la cuenta, hermanos? A los que se consideran como justos. Es muy duro, hermanos, que el Señor Jesucristo utilice este tipo de palabras aquí. Podría decirse, hermanos, que son arrogantes, personas que caminan con la nariz hacia arriba. Y cuando leemos esto, usted no me va a dejar mentir, cuando leemos esto, hermanos, nos resulta fácil pensar que conocemos gente así, ¿o no es cierto? A la que esta descripción le cabe tal como es. Y hacer esto, hermanos, nos empieza a convertir justamente en parte del público al que Él se va a dirigir. Los de la multitud reconocen de las personas que va a hablar, saben que es un fariseo y saben que es un cobrador de impuestos. No se dan cuenta que ellos llevan la misma marca y que por algo les dice estas parábolas. Cuando oímos alguna crítica en la iglesia, hermanos, casi siempre suponemos que va a aplicar al hermano de la otra banca. Y es más, a veces pensamos, espero y el hermano esté prestando atención. Nunca se nos va a ocurrir que tiene que ver con nosotros. Cuando hablamos de orgullo y arrogancia, confirma nuestra propia culpa. Y Jesús le habla a una audiencia, hermanos, que piensa que se está dirigiendo a otros. Así que entran estos dos hombres al templo. Y los dos han ido para orar. Es algo común en ese tiempo. El templo lo van a utilizar para orar, algo natural. Y el fariseo, respetado líder, buena persona a los ojos de los demás, eleva la oración de la siguiente manera. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, se nos dice la posición, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Parece, hermanos, que mientras ora, está observando al recaudador de impuestos porque le señala sus faltas. Como si lo viera por alguna parte y dijera, no soy como él.
Es más, lo que dice, hermanos, lo usa como un apoyo para subirse ahí y señalarlo al otro. Se elogia a sí mismo. Esta sería su oración. Mira, Dios, ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos. Yo sé que tú ya lo sabes, pero paso a recordártelo. Amén. Algo más, hermanos, a saber sobre los fariseos. Viven en una época donde el pueblo está olvidando las leyes religiosas y los fariseos se obsesionan por buscar a las personas para atraparlos en su error. Eran como una patrulla que busca atrapar a la gente cuando se equivoca. Y déjeme decirle algo, hermano, tal vez, aunque no estemos pensando que el fariseo nos identifique, tal vez llevemos un fariseo adentro. ¿Notó cómo inició su oración? Él inicia dando gracias, dice, Dios, te doy gracias. Es lo mismo que hicieron los salmistas en los salmos de alabanza. Están dando gracias a Dios por las bendiciones, por su bondad, pero Él da gracias por el milagro de ser Él mismo. Gracias, Dios, por el milagro de ser yo. Y para destacar aún más el efecto, hermano, se compara con el que considera malvado de su época, hace un contraste. Aquí, hermano, se empieza a armar este gran problema frente a la humildad. La falsa humildad se expresa en un orgullo que se hace evidente para todos, menos para el que va a estar hablando. Y la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nos traicionan nuestras palabras, por mucho que tratemos de cuidarlas, nos traicionan. Y quizá nos identifique un fariseo, hermanos. ¿Cuáles serán los síntomas de un corazón lleno de orgullo? ¿Cómo puede saber usted si está por salir de su boca un fariseo? Porque quizá esté pensando que todo esto no tiene nada que ver con usted. Tal vez, hermanos, seamos un fariseo y nos identifique un fariseo si decimos no me corrijas, porque usted sabe que el orgullo nos pone a la defensiva. Y hace que no nos gusten las correcciones o las críticas. Terminamos diciendo, no me estés dando ese tipo de consejos, nunca te los pedí. El corazón lleno de orgullo supone una jerarquía en la que nosotros, hermanos, estamos por encima de los demás. Si alguien nos corrige, muy probablemente te empieces a molestar. Ahora déjeme decirle algo, hermano. Si en su vida no hay nadie que pueda corregirle con amor y criticarle con amor, no es porque usted no lo necesite. Porque tal vez esté pensando, bueno, Israel, nadie me critica, ni me ofrece, ni me corrige con amor porque no encuentra errores. Le aseguro, hermanos, que esa no es la verdad. Tal vez nadie te ofrece consejos porque saben que si lo hacen, van a terminar mal. Y el lenguaje del orgulloso, hermanos, siempre hay palabras que nunca va a decir, me equivoqué, perdóname, cometí un error. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que alguien le corrigió a usted? Y se acercó con amor y le dijo, hermano, ¿cuándo fue la última vez y que usted aceptó esa corrección? Para estas personas, hermanos, es un dolor, porque lo sienten como una derrota. El orgulloso tiene la obsesión de no ser derrotado nunca, sea en discusiones, debates, conversaciones políticas, disputas familiares. Son personas que pueden aguantar décadas y décadas cargando una mochila llena de orgullo. Me equivoqué o fue culpa mía, son frases que no los vas a oír decir. Y en las rarísimas ocasiones, hermano, que usted escuche, de acuerdo a los estudios, a estas personas orgullosas pedir disculpa, van a decir perdón, pero, y van a agregar su argumento. Tal vez nos identifique, hermano, es un fariseo. Si empezamos a decir que eso no es justo. Y aquí vamos a preguntar, ¿qué es la definición de lo justo? Si siento que merezco más de los que me rodean, habrá un montón de cosas, hermanos, que le van a parecer injustas. Porque a él le dieron un aumento, porque él tiene una casa más grande, porque lo nombran anciano líder de la iglesia a él, porque todos siempre hablan bien de ella o de él. Le voy a dar una pista. Si le cuesta celebrar los logros con las demás personas, probablemente esté batallando con asuntos de orgullo. Si te falta gratitud por las cosas buenas que ya hay en tu vida, probablemente estés pasando el mismo problema. Si usted piensa que lo merece todo, ¿por qué usted va a sentir gratitud? Si lo mereces, si sientes que tienes derecho a todo, si nunca te contentas con la forma en que se da crédito a las demás personas,
¿Te preocupas que todo el mundo se entere de tus logros? Quizá, hermanos, la actitud del fariseo se empieza a mostrar aquí. Y digamos, eso no es justo. ¿Por qué a él sí? La actitud de los fariseos era muy notoria, hermanos, en las páginas del Nuevo Testamento. Número 3. Quizá nos identifique un fariseo, hermanos, si decimos, ¿te enteraste de lo que hizo? Y usted sabe que a los fariseos en esa época le encantaban los chismes frescos, llegaban a la situación ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque los chismes ponen a los demás en el lugar en el que van. Y destacan la superioridad del que lo está señalando. El que lo señala se muestra acá arriba. Y usted sabe que siempre va a encontrar a uno o dos recaudadores de impuestos, esté donde esté. Y sus problemas son puntos de apoyo, hermanos, para los fariseos empezar a subir y convertirse en alguien más importante. Siempre va a haber defecto en las personas, hermanos, siempre. Siempre los va a encontrar. Los va a encontrar en su esposo, los va a encontrar en sus hijos. Siguiente, hermanos, en la identificación de un fariseo. Quizá usted sea de los que dicen no necesito ayuda de nadie. Y no sé si lo notó, pero en la parábola, hermanos, el fariseo nunca le pide ayuda a Dios. Va y se presenta a Dios. Se reporta ante Dios, diciéndole, Dios, todo está bajo control. No va y pide bendición. No va y pide perdón por los pecados. No le pide nada a Dios, solamente va y expresa palabras. Ayuno, doy mis diezmos, no soy como los demás. Es todo lo que dice el fariseo. Esta es la otra causa del orgullo, hermanos. El orgullo impide ver que necesitamos a Dios desesperadamente. Y empezamos a pensar que el que lo necesita es el otro. Siguiente, hermanos. Tal vez nos identifique un fariseo si decimos, no soy yo, eres tú. Y esto nos suena como a la típica imagen del divorcio, ¿verdad? Cuando las personas se están divorciando. Pero en este caso la visión perfecta es la del fariseo, detectar los defectos. Y la Biblia señala, hermanos, que el orgullo nos ciega, que no puedes ver tu orgullo por el mismo orgullo que te impide ver. Quizá te identifique a un fariseo si encuentras que te alegra el fracaso de alguien, mira su derrota y tu corazón se goza y encuentra alegría. Te obsesiona la opinión ajena. Tienes la absoluta convicción de que tu opinión es la única correcta, de que tus esfuerzos son los que más crédito merecen, que tus gustos son los correctos, que tú eres quien debería estar hablando mientras los demás escuchan. Quizá, hermanos, en cada uno de nosotros va un fariseo muy diminuto y muy persuasivo. Y quiero decirle algo. Bienvenidos al club. Porque el orgullo, hermanos, es el gran problema de la condición humana. Todos en esta sala batallamos con este asunto. Nadie queda exento. No es uno de los pecados más mortales, es el pecado más mortal. Es más elevado que los asuntos de adulterio y fornicación. Es la madre de todos los pecados. El fariseo, hermano, siempre va a estar metiéndose en todo. No importa cuántas veces usted intente echarlo. El problema es que usted le alimente, le dé espacio para que crezca, le dé la oración en público, poco después empieza a dirigir nuestra vida y se requiere la constante vigilancia y si lo logra, bueno, tendrás otra cosa por la que enorgullecerte. Mateo 23, verso 5, el Señor Jesucristo exhorta a los líderes aquí. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Estamos tratando, hermanos, los asuntos del orgullo. Y cuando el Señor Jesucristo fue a este monte y dio esta tercer bienaventuranza, Él sabe que Dios está mirando el corazón y que la verdadera medida de lo que nosotros somos, hermanos, no está en lo que andamos haciendo. Porque usted sabe que las acciones son demasiado fáciles de fingir. Tiene que ver con cómo lo hacemos de corazón. Y el fariseo, hermanos, en su oración, note bien este dato, en su oración usó 4 diferentes verbos conjugados en el pronombre de primera persona del singular. Mire, vamos a verlos. Te doy gracias, número 1, porque no soy, número 2, como los otros. Ayuno, número 3.
2 veces a la semana doy, número 4, diezmos de todo lo que hago. Se mencionó más de 4 veces en un solo párrafo, como si le tenieran que dar un trofeo. ¿Sabe lo curioso de esto, hermanos? Que Levítico 16 solo manda ayunar una vez al año, según lo requiere la ley de Dios. Y este fariseo ayuna 2 veces por semana, más de 100 veces de lo que Dios quiere. Yo les pregunto, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios lleva la cuenta de este hombre? Muy probablemente sabemos que si se le preguntara el dato a Dios, pues Él lo va a saber, pero no está interesado. Usted sabe que si no se hace de corazón, ante Dios no tiene valor. Este es nuestro primer personaje, el fariseo. Pasemos al otro lado de la escena. Nos espera un cobrador de impuestos que analizar. Es el archienemigo del fariseo, el recaudador de impuestos. Y mientras el fariseo, hermanos, está llenando su boca, halagándose a sí mismo, el recaudador de impuestos se presenta llegando al límite de su vida. Está desbordado, está en un quebranto. Mire su oración. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es más, se nos dice hasta el lenguaje corporal de él, hermanos. ¿Cómo estaba? Golpeándose el pecho. Dice que está lejos. Se nos dice, hermanos, que este recaudador de impuestos ni siquiera levanta la mirada al cielo. ¿Qué significa esto? Él sabe que no es digno de Dios. Él sabe que no es digno de Dios. Se golpea el pecho, nos habla de que no es algo de la boca para afuera, es algo que él está sintiendo verdaderamente, que no es un ritual. Es toda la otra cara del fariseo, hermanos. Y su oración de pocas palabras son palabras que pintan una imagen de humildad, una oración, hermanos, que viene de adentro. Va al templo a orar con Dios, a tener un encuentro con Él, no le importa ninguna otra cosa. Permanece a la distancia, en soledad, está viendo esa experiencia del fariseo, pero también él sabe que va en busca de Dios. Dios, hermanos, quiere que contemplemos su gloria. No hay otra gloria más que la suya. El recaudador de impuestos lo entiende. Muestra su quebranto, llega al fin de su yo. Humillado, rogando misericordia, gracia. Reconoce el costo de sus pecados. Mire cómo dice el siguiente pasaje. Jesucristo los va a calificar a los dos. Dice el texto: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al primero pues le da un plazo de tiempo, obviamente, descendió antes que el otro. Pero al quebrantado, hermanos, le justifica. ¿Qué significa aquí que le justifica? Que lo perdona. Los pecados que va y le presenta a Dios, Dios los toma y los acepta, los perdona. Yo me he dado cuenta, hermanos, que en el trabajo del ministerio, desde que llegué al colegio, una de las cosas que más me hace aprender o me enseña el ministerio es que la gente va a la iglesia muchas veces buscando soluciones. Sus problemas a veces los tienen atados. Y constantemente se están preguntando si algún día va a haber una respuesta. Pueden ser deudas, adicciones, el matrimonio quizás se está rompiendo. Y se empiezan a preguntar: hermano, ¿qué pasos hago para salir de mi situación? ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿Qué me dice la Biblia para poder cambiar mi situación? Déjeme decirle la enseñanza fuerte de la parábola, hermanos. No hay nada que reemplace tu humillación ante Dios, nada la reemplaza. El corazón humilde agrada a Dios, el clamor del humilde invita a Dios a mostrar su poder. Jesús no está enseñando nada nuevo, no se sube a ese monte a dar una nueva enseñanza. En las Escrituras, hermanos, ya se nos había dejado escrito con mucha frecuencia sobre esta humildad y mansedumbre. Mira el proverbista lo que nos dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad con los humildes. No es una enseñanza nueva. Isaías también lo escribió: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. En este sermón, hermanos, Jesucristo solamente está recordando una verdad, no es algo nuevo. ¿Qué hacemos, hermanos, ante los asuntos del orgullo? Ante este ataque constante del orgullo.
Déjeme decirle que sí hay algo más grande que el orgullo. No pase por alto la enseñanza del maestro. Aquí está la clave. El que se humilla. Verso 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, no lo piense en manera pasiva, hermanos, de que alguien lo tiene que venir a humillar a usted. No habla de este tipo de humillación, porque sabemos que nos humilla el desempleo, el fracaso de una relación, un sueño que se ha destruido. Jesús no habla de que alguien viene y te humilla. Él, hermanos, está hablando de una humillación que es activa, que tú ejecutas, no que alguien más hace, en la que nosotros somos los que nos humillamos. No es algo, hermanos, que viene en nosotros de manera natural ser humildes. Humillarnos no es algo natural en nosotros. Usted lo tiene que practicar. ¿Qué puede hacer, hermanos? Le quiero dar algunos consejos. ¿Qué hacer para que la humildad crezca? Usted puede agregarle más cosas y acérquese y cuénteme cómo le ha ido en este aspecto. Puede agregarle más cosas y descubrir qué otros consejos le pueden servir. Número 1, el que se humilla confiesa su pecado voluntariamente. Porque una cosa es cuando nos descubren en el pecado y lo tenemos que confesar. Pero la otra es cuando usted mismo reconoce su situación pecaminosa y va a Dios voluntariamente en una forma humillada y reconoce que necesita de Él. Es muy distinto. En la primera usted cobra parte de su voluntad, en la segunda lo llevan y lo señalan. Tenemos la alternativa, hermanos, de seguir usando una máscara, prolongar nuestro espectáculo, seguir exaltándonos a nosotros mismos. Pero también hay una promesa clara en la Biblia: serás humillado, vas a ser humillado. ¿Por qué no empezarnos a ser responsables, hermanos, de nuestra humildad? Número 2. Para humillarnos, damos como sacrificio y de manera anónima. Si usted, hermanos, da algo de manera anónima para que no haya quien lo elogie o le dé las gracias, su corazón va a aprender a mantenerse humilde. Imagínense que yo cada que acabo de predicar estoy esperando a que cada hermano de la iglesia venga y me diga: hermano, qué buen sermón. El día en que no lo hagan, ¿qué va a pasar conmigo? Ya no voy a querer predicar. Si usted da algo con sacrificio, significa que a usted le cuesta, pero lo hace. Y eso es una forma muy concreta de decir que el reino de Dios le importa a usted y le recuerda que usted no necesita ser la persona más importante del mundo. Dé con sacrificio y de manera anónima. No espere que le reconozcan. Número 3, hermano. Trate a los demás mejor que a usted mismo. Mire Pablo cómo nos exhorta aquí. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto, hermanos, en nuestra cultura no entra. Hoy menos en estos días. La cultura nos va a enseñar a ser independientes, a buscar el mejor lugar, a que sepan y que noten que fuimos y estuvimos presentes, que escuchen la manera en la que pensamos. Quizá para que usted trate mejor a los demás, hermanos, y los estime como superior a usted mismo, quizá tenga que cambiar la forma en la que está escuchando a su esposo o a su esposa. O no quejarse cuando alguien de la tercera edad viene y le pide ayuda, un familiar suyo. O cuando no se le da un reconocimiento porque quizá puso mucho empeño en algo en la iglesia. Hermano, nadie me dijo las gracias, nadie me dijo nada. Número 4. Para humillarme, pido ayuda. Uno se humilla, hermanos, cuando dice: hay un problema, necesito ayuda, no sé qué hacer. ¿Qué fue lo que hizo el cobrador de impuestos ante Dios? Entregarle sus cargas. Sabía que necesitaba ayuda por sus pecados. Y más hacia los hombres, lo digo más, hermanos, nos cuesta esta parte. Quizá a veces ni nos gusta leer las instrucciones de algo porque asumimos que lo sabemos armar o hacer. O detenernos para preguntar cómo llegar a algún lugar. Pero le desafío a que encuentre más formas y le diga a otros hermanos cómo la humildad empezó a crecer en usted, porque no es algo natural en nosotros. Estas que te ofrezco aquí las considero relevantes, que me han servido.
Hay una persona llamada, con esta historia termino, Nick Wallenda, en el 2012. El 15 de junio del 2012, hermanos, caminó sobre una cuerda floja por las cataratas del Niágara. Era una cuerda de acero de 550 metros, son más o menos como 1800 pies. 5 metros de ancho tenía la cuerda. Y esta cuerda estaba tensada sobre las cataratas del Niágara y entre el lado estadounidense y canadiense, tenía que cruzarlas. No llevaba ninguna protección o iba atado de algo, tenía que pasar así. Esto lo hizo, hermanos, a este hombre conseguir muchos ratings de la TV. Y en el 2013 fue el primer hombre en atravesar el Gran Cañón sobre una cuerda también. Lo curioso es que este hombre es cristiano. Y yo me estaba preguntando, en el artículo que lo leí también hicieron esta pregunta: ¿cómo un cristiano puede manejar el problema del orgullo? ¿Cómo logras hacerte humilde cuando eres el mejor del mundo en alguna cosa y hay millones de personas que sintonizan la TV para aplaudirte y alentarte en cada paso que das? Porque es cristiano. ¿Quieren saber qué hace, hermanos? Les voy a contar. Este hombre sabe que a sus eventos acuden multitudes de personas. Y cuando baja de la cuerda, no camina hacia una limusina donde lo espere un chofer con lentes, corbata y saco. Él, hermanos, camina hacia donde están las multitudes. Y al terminar el evento, pasa horas caminando por el lugar levantando basura de todo lo que los fanáticos dejan tirado. ¿Es su responsabilidad? No. Es responsabilidad del que lo tira, cierto. Puede pagar para que vayan y la recojan también. Pero mire lo que dijo, hermanos, en palabras de este hombre. Es bueno para mi alma pasar 3 horas limpiando y levantando basura. Para mí, la humildad no es algo natural. Así que si tengo que obligarme a pasar por situaciones humillantes, bueno, lo haré porque es una forma de no tropezar. Y mire lo que agrega. Como seguidor de Jesús, lo veo lavándole los pies a los demás, comiendo con gentiles, conversando con gente pecadora. Yo hago esto porque si no sirvo a los demás, solo estoy alimentando mi orgullo. Qué excelente historia, hermanos, para ilustrar el orgullo. No necesitamos ser equilibristas. El orgullo, hermanos, siempre va a preceder a la caída. Mira el proverbista lo que dice aquí. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. Somos responsables de nuestra propia humildad. Somos responsables. Somos responsables de que se haga concreta nuestro carácter, hermanos. No va a ser usted humilde por naturaleza, necesita hacerse responsable de su humildad. ¿Dónde hay oportunidades, hermanos, para que esta humildad crezca y usted se humille? En todas partes, en donde quiera que usted vea, en cada situación en la que esté, hay un laboratorio listo para que su humildad crezca. Una oportunidad para enaltecer a Cristo y poner el orgullo en la cruz donde va. Hermanos, ustedes se han dado cuenta en esta mañana que sí hay algo más grande que el orgullo y es la humildad. Amén. Vamos a orar, le invito a ponerse de pie. Amado Dios, gracias le damos por este tiempo de su palabra. Gracias por permitirnos ser exhortados con esta parábola de la bienaventuranza que su Hijo dio hace más ya de 2000 años en esta tierra. Nosotros como seres humanos batallamos con este aspecto del orgullo, Dios. Y aquí como iglesia estamos con un corazón sincero, entendiendo su palabra, que el orgullo no nos puede identificar como cristianos, que es una lucha que vamos a tener. Y nosotros vamos a decidir, Dios, si le vamos a dar lugar al orgullo, a la humildad. No pueden ir ambos. Ayúdenos, Dios, a cada hermano que estamos aquí junto conmigo, que si es un gran problema con el orgullo que estamos batallando, podamos entender que su palabra sí tiene poder y tiene la fortaleza para ayudarnos a derrotarlo, que es más grande la humildad y que usted anhela ver esa humildad en nosotros, así como cuando fue y lavó los pies a los discípulos. Gracias, Dios, por este tiempo de la predicación. Gracias por este tiempo donde juntos como iglesia escuchamos su exhortación. Denos valor y mucha paciencia, Dios, para empezar a desechar las actitudes que identifican a un orgulloso. Queremos ser humildes, Dios, que no nos identifique el orgullo. Gracias, Dios, por todas sus bondades. En Cristo Jesús. Amén.